Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Su influencia se llegó a sentir a todos los niveles, desde campañas presidenciales, congresales, hasta aquellas para gobernadores en todo el país. No hay muchos que sean tan calificados como Bob Trump para hablar de la situación política y presente en Estados Unidos y lo que esperamos a futuro. Prepárense para otro diálogo de alto voltaje. Profesor Bob Trump, bienvenido al programa. Estoy emocionado y muy contento de estar contigo. Muchas gracias. Bob Sharp es el director del Centro para el Futuro Político y la Cátedra Carmen H. y Louis Warshaw en Política Práctica en la Universidad del Sur de California, donde es profesor de práctica de Ciencias Políticas en el Dorsafe College of Letters, Arts and Sciences. Es un ex consultor político estadounidense que ha trabajado en numerosas campañas democráticas, incluso como asesor principal de la campaña del binomio Kerry-Edwards en 2004 y de la campaña de Gore-Lieberman en 2000. Su memoria política sin excusas, Concesiones de un activista serial, fue publicada en junio de 2007 por Simon & Schuster. Bueno, comencemos desde el principio. Bob, el mensaje que ha ayudado a crear el pueblo sobre intereses especiales y poderosos se convirtió en un elemento constante que impregna todos los niveles del Partido Demócrata. Lo vemos en el centro de la mayoría de sus mensajes y estrategias. ¿En qué se diferencia este mensaje con el populismo que vemos hoy en Estados Unidos y en otros lugares? Bueno, esa es una pregunta realmente interesante porque cuando Al Gore habló de defender a la gente, no a los poderosos, estaba hablando de proteger la seguridad social de las personas, asegurarse de que tuvieran acceso a los medicamentos que necesitaban, hacer que el sistema tributario fuera más justo, hacer algo sobre la crisis climática que afecta de manera desproporcionada a las personas de color y a los pobres. El populismo que Donald Trump comercia es un populismo que apela al agravio, a la alienación, a la rebelión de muchos estadounidenses contra el primer cambio demográfico del país. Vamos a convertirnos en un país de mayoría no blanca en las próximas décadas. California es ya un estado con una mayoría de habitantes que no son blancos y, en segundo lugar, puedo decir que hay un elemento de alienación cultural a medida que temas como los derechos de los homosexuales están por delante de los derechos de las mujeres. Hay gente que quiere vivir en la imagen de los Estados Unidos de los años 50, que no fue tan grandiosa para muchos de aquellos que vivieron en esa época, pero hay una especie de nostalgia por eso. Y finalmente, por supuesto, hay un elemento de racismo en el tipo de populismo en el que se involucra Trump. ¿Cuáles son esos tres valores fundamentales que deberían identificar al Partido Demócrata y qué tipo de demócrata es usted? Oh, soy un demócrata de centro-izquierda. Ya sabes, la gente solía pensar que yo era demasiado liberal o demasiado progresista, pero donde está el partido en este momento creo que es donde yo estoy, donde está Joe Biden. Creo que debemos tener un plan de atención médica que sea práctico, que garantice a todos que tenga una opción pública. Pero eso no significa que tengamos que abolir todos los seguros privados. Creo que este país necesita estar activo en el mundo y necesita ser un líder en el mundo, pero no un agresor en el mundo. Sabes, el modelo de política exterior para mí sería algo así como la Alianza para el Progreso en la década de 1960. Y el otro modelo sería la construcción de alianzas sólidas como la OTAN, para que podamos defender los valores de la libertad y la democracia en todo el mundo. Así que yo soy un demócrata bastante convencional. No soy miembro de la democracia socialista de Norteamérica. Profesor Trump, la mayoría de las democracias del mundo se desarrollan y florecen gracias a una pluralidad de ideas y con opiniones minoritarias que tienen su propio espacio en el Congreso y otras instituciones. El sistema bipartidista en Estados Unidos ha agotado su ciclo. ¿Se puede fortalecer el sistema democrático en el país con un sistema multipartidista?
No creo que lleguemos nunca a un sistema multipartidista. Hay barreras institucionales para eso. Es decir, no tienen estructuras en todos los estados que necesariamente puedan hacer que la gente esté en las papeletas. En segundo lugar, hay una especie de sentido arraigado entre los estadounidenses de que cuando votas tienes que votar por uno de los dos principales candidatos del partido. Obviamente, hay personas que no hicieron eso en 2016. Creo que el 14% de la gente votó por un candidato de un tercer partido. Ningún candidato de un tercer partido obtuvo ni siquiera un voto electoral. Y este año el porcentaje de personas que dicen que van a votar por un candidato de un tercer partido ha bajado a alrededor del 5%. Así que no creo que lleguemos nunca allí. No creo que el sistema esté agotado. Creo que hay una gran crisis en el Partido Republicano y lo ves con personas como mi codirector en el Centro para el Futuro Político, USC Mike Murphy, que está postulando votantes republicanos contra Trump, y están publicando anuncios en todo el país. Y no es porque no sean conservadores, son conservadores, pero creen que no es apto para ser presidente y creen que realmente no comparte los valores conservadores. Entonces, el Partido Republicano, si Trump no gana esta elección, y no creo que lo haga, si no gana esta elección tendrá que repensar dónde está. La dificultad con eso es que el grupo se ha reducido, y en verdad se ha reducido. Los elementos más parecidos a Trump han adquirido mayor poder en el proceso primario que en el proceso de nominación. Entonces, puede tomar un par de ciclos para un par de derrotas presidenciales para que los republicanos digan, espera un minuto, tenemos que pensar de nuevo en esto. Eso pasó con los demócratas, por cierto, después de perder en los 80, 84 y 88. Bill Clinton vino y dijo que tenemos que pensar un poco diferente y hablar un poco diferente si queremos atraer a la gente. Pero creo que seguiremos siendo un país bipartidista. Eso no significa, por cierto, que uno de los partidos no pueda desaparecer y ser reemplazado por otro. Quiero decir, los Whigs desaparecieron en la década de 1850 y fueron reemplazados por los republicanos. Bueno, y hablando del futuro, continuará el crecimiento de los latinos en los Estados Unidos y la disminución orgánica de la población blanca. Ambos partidos necesitan nuevos votantes y un buen número de ellos son latinos. ¿Cuál debería ser la estrategia de los demócratas para atraer votantes latinos y qué lecciones deberían aprender las comunidades latinas de la experiencia con respecto a las minorías y la política? Lo que pasó, creo, con los votantes latinos, Ronald Reagan siempre creyó podrían ser conservadores porque tenían muchos antecedentes culturales y comparten valores conservadores. En cambio, lo que sucedió fue que en 1994, aquí en California, el gobernador Pete Wilson, quien estaba en serios problemas para la reelección, logró cabalgar hacia la victoria patrocinando una propuesta llamada 187. La cual decía que si eras una persona indocumentada aquí en los Estados Unidos o aquí en California, tus hijos no podían ir a la escuela, no podían obtener atención médica y básicamente no tenían acceso a casi todos los servicios sociales a los que tiene acceso a los estadounidenses. Ahora, la propuesta fue declarada inconstitucional, pero también transformó a la comunidad latina en California, que alguna vez dividió sus votos hasta el punto de que ahora es un voto electoral sólidamente democrático. Las cosas son un poco diferentes en Florida, donde la comunidad latina es multifacética. Quiero decir, tienen un cubano-americano, tienes a los dominicanos, tienes a los puertorriqueños, que constituyen ahora un porcentaje muy grande en la comunidad latina en Florida. Tienes colombianos que han venido a Florida. Esa es una ecuación muy complicada en este momento. Hubo mucha preocupación hace un par de semanas entre los demócratas que a Biden no le estuvieron yendo lo suficiente bien entre los votantes latinos. Nuestra última encuesta de nuestra organización, tomada después del debate, mostró a Biden liderando, creo que 66-27 entre los votantes latinos. Eso es donde debe estar. De hecho, creo que Trump probablemente obtendrá un poco menos que eso, pero el partido tiene que prestar atención a estos distritos electorales. Tienen que hablar con ellos sobre los problemas que les preocupan. Y no es solo inmigración, es atención médica, es aumentar el salario mínimo para que la gente pueda ganar un salario con el que pueda vivir.
es acceso a una mejor educación, porque mi experiencia es que los latinos e hispanos que vienen aquí y que viven aquí son muy ambiciosos para sus hijos y para la próxima generación. Ellos quieren que vayan a la universidad, así que tienes que hablar sobre cómo lograr que la universidad sea asequible para las personas. Y tienes que entender que sí, quieres hacer comerciales en español, por ejemplo, y hablar con la gente en español, pero no todos los hispanos pasan todo el tiempo viendo televisión en español. Por lo tanto, también deben comunicarse con ellos en la televisión regular y a través de las redes sociales. Creo que la campaña de Biden ha hecho un muy buen trabajo en esto hasta ahora. Parece que el Partido Demócrata, después de la administración de Obama, volvió a cohesionarse en torno a los candidatos tradicionales a la cabeza de sus listas a nivel nacional electoral. El partido ha recurrido a Hillary Clinton hace 4 años y ahora a Joe Biden para representarlos. ¿Qué le dice eso al electorado? Bueno, lo que pasó en 2020. Hicimos una encuesta en 2019, antes de las primarias. Tenemos la encuesta USC Dornsife, la cual se hizo famosa en 2016 porque indicó que Donald Trump tenía posibilidades de ganar. Y salimos, y no le estoy citando ahora porque está 12 puntos y medio por detrás en nuestra encuesta, pero salimos y les preguntamos a los votantes de las primarias demócratas si querían un blanco o una persona de color, si querían un hombre o una mujer, ya sea que quisieran a alguien con experiencia gubernamental o alguien nuevo. Resultó que alrededor del 70% querían un hombre blanco con experiencia en el gobierno. Incluso fue algo efectivo entre las personas de color y fue efectivo entre los hispanos, y creo que la razón de eso fue que los demócratas estaban tan motivados para derrotar a Donald Trump que querían a alguien con quien se sintieran bastante seguros que pudiera hacerlo. Entonces Joe Biden, y tienes que admirar su campaña porque pasaron por un periodo difícil en los últimos meses de 2019 y en el primer concurso de primarias, pero tenían una teoría del caso, que llegaría el día que alcanzarían Carolina del Sur, que ganarían Carolina del Sur, y entonces la nominación comenzaría a moverse muy rápidamente. Y eso es exactamente lo que sucedió. Los demócratas consiguieron el candidato que querían y resulta, por cierto, probablemente un candidato ideal, porque hay un cansancio tremendo, un cansancio con lo que ha estado pasando en los últimos 4 años con Trump. Y la gente quiere volver a la normalidad. Y no hay nada más normal que Joe Biden. Bueno, en los últimos 2 minutos que tenemos en este segmento, muchos lo han dicho y creo que también leí que lo dijo usted, los partidos se mueven en ciclos más que en líneas rectas. Los líderes que tienen grandes ideas, que buscan un mandato, son los que movilizan a la nación. Trump algo de eso hizo. ¿Qué pide Joe Biden en este ciclo? Bueno, en primer lugar, Trump tuvo un mensaje en 2016. No estaba de acuerdo con él, pero era un mensaje y conectó lo suficiente para que él dibujara una maniobra directa en estos 3 estados industriales. Y el mensaje era, tienes problemas, todos tus problemas se deben a la inmigración y al comercio, y eso es lo que voy a arreglar. El mensaje de Biden este año, creo, el paraguas es que estamos luchando por el alma de Estados Unidos. Tenemos que unificar este país. Solo si superamos algunas de estas amargas divisiones, podremos realmente lidiar con el COVID, con la economía, con los problemas raciales en la lucha racial que hemos visto en el país. Y creo que ha sido un mensaje muy poderoso y resonante entre la gente. Muchas gracias. Tomamos una pequeña pausa y volveremos enseguida. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a 2 de nuestras estaciones en los Estados Unidos, en la costa oeste, Open Signal TV en Portland, Oregon, y QPTV en Queens, Nueva York. Gracias por tenernos en su programación. Y volvemos con Bob Trump, estratega demócrata que ha sido consultor a los niveles más altos del partido en Estados Unidos. Él conversa con nosotros desde Los Ángeles, California. Y comenzaremos hablando de los grandes problemas. Mirando desde afuera, la mayoría está desconcertada por el hecho de que Estados Unidos se ha convertido en la nación con más armas de fuego en el mundo.
12 armas por cada 10 ciudadanos, solo seguida por las Islas Malvinas y Yemen con la mitad de esa proporción. ¿Cómo está afectando esto la vida de la nación? Bueno, las tasas de homicidio, las tasas de suicidio por disparos son mucho más altas aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Dijiste que la gente está perpleja fuera del país. Muchos de nosotros dentro del país pensamos que esto es una locura, que nadie quiere confiscar armas, pero la gente no necesita tener una AK-47 para ir de casa o para protegerse a sí mismos. La gente no necesita estas Magnum de fuego repetitivo donde el arma puede seguir disparando y disparando y disparando. Eso no es para cazar, no es para recreación, eso es para cometer un crimen, eso es matar a alguien. Ahora, la opinión mayoritaria en este país durante mucho tiempo ha estado a favor del sentido común en la seguridad de las armas de fuego. Pero la Asociación Nacional de Rifles, que comenzó, por cierto, como un grupo que solo aconsejaba a los cazadores sobre cómo mantener sus armas, mantener sus rifles, mantenerlas en buena forma, se convirtió en un brazo de presión muy poderoso, sobre todo en el Partido Republicano y combatiendo cualquier medida, cualquier intento de control de armas. Bill Clinton consiguió la prohibición de las armas de asalto y él tuvo el Brady Bill que pone restricciones a la venta de armas de fuego. Pero todo eso expiró en 10 años y el presidente George W. Bush se negó a renovarlo. Este año pienso que la ecuación política ha cambiado y el tema de las armas no está al frente y al centro, porque hay muchos otros problemas frente al país. Pero en la medida en que a la gente le importa, creo que está ayudando más a los demócratas que a los republicanos. La NRA, Asociación Nacional del Rifle, tiene muchos problemas financieros y está bajo mucha presión. Y no será la misma fuerza en esta elección que en las elecciones pasadas. Muchas gracias. Echemos un vistazo a la desigualdad económica. Un estudio recientemente publicado por Bloomberg News indica que 50 de los más ricos tienen tanta fortuna como los 165 millones más pobres del país, casi la mitad de la población de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es así. Porque hemos tenido una serie de políticas durante los últimos 40 años en las que hemos reducido los impuestos a los ricos. Hemos eliminado las regulaciones. Nadie ha pedido a las personas de arriba que paguen lo que les corresponde. Los demócratas han abogado constantemente y han dicho que deben pagar su parte justa. Y Joe Biden propone aumentar los impuestos a las personas que ganan más de $400,000 al año. Pero esto es muy interesante si piensas en Trump, porque en 2020 estaba jugando con los agravios económicos de la gente de la clase trabajadora. Y luego asumió el cargo y aprobó la reducción de impuestos que no hizo casi nada por ellos, pero dio enormes beneficios a las personas más ricas de nuestra sociedad. Entonces, esta elección es una oportunidad para cambiar eso y Joe Biden está hablando de eso. Y creo que si se convierte en presidente va a presionar muy fuerte como parte de un paquete de recuperación económica. Inmigración ilegal. De 10 a 12 millones que sabemos son indocumentados que viven en los Estados Unidos. ¿Cuáles son nuestras opciones para resolver esta situación? La opción es aprobar, y esto tiene un apoyo al norte del 60% entre los estadounidenses. Aprobar la reforma migratoria que proporciona un camino hacia la ciudadanía y refuerza la aplicación de la ley en la frontera. No con el muro y no arrojando a los niños en jaulas, pero tomando medidas racionales para que puedas controlar las fronteras. Pero tenemos que sacar a esos 10 a 12 millones de personas de las sombras y a la luz del sol de la sociedad estadounidense. Y eso significa que tenemos que regularizar su estatus, tenemos que regalarlos para que se conviertan en ciudadanos. Y si quieres saber cómo ha cambiado la política estadounidense en 1986, la reforma migratoria se aprobó en parte o en gran parte porque Ronald Reagan y Ted Kennedy se unieron y dijeron, tenemos que cambiar el sistema. Y el propio Reagan dijo que, sabes que tenemos que dar amnistía a la gente que está aquí. Necesitamos traerlos a nuestra sociedad. Y existe el mito de que de una forma u otra estos inmigrantes le cuestan dinero a la sociedad.
Ellos no lo hacen. Son productivos, pagan más en impuestos de lo que obtienen en beneficios, porque no pueden reclamar mucho de esos beneficios. Así que lo moral que se debe hacer, y creo que lo políticamente correcto, es regularizar a estas personas y convertirlas en estadounidenses, porque quieren ser estadounidenses. Vinieron aquí para ser ciudadanos de los Estados Unidos y eso es lo que debemos hacer. La otra cosa, por cierto, es un problema económico. Este es un problema económico importante. Si nos fijamos en países que restringen la inmigración de formas muy draconianas como Japón, tienen una población que envejece y se encamina hacia algunos problemas económicos reales. Los inmigrantes son una fortaleza en Estados Unidos, escribió John F. Kennedy en Una nación de inmigrantes. No son un detrimento para los Estados Unidos. Muchas gracias. La política de Estados Unidos hacia Cuba durante más de 60 años y Venezuela durante 20 años ha exacerbado el precario nivel de vida de los ciudadanos de esas naciones, mientras que aquellos en posición de liderazgo parecen no estar interesados en los cambios de poder compartido. ¿Tiene Estados Unidos derecho a elegir ganadores y perdedores? ¿Cómo deberíamos evaluar la situación venezolana, por ejemplo? Bueno, como cuestión general, yo diría que Estados Unidos debería usar su influencia a favor de la democracia, la libertad y de un gobierno representativo. Creo que los movimientos del presidente Obama para abrirse con Cuba tenían mucho sentido. Que la forma en que vas a lograr el cambio en Cuba no es imponiéndolo ni imponiendo sanciones. Vas a lograr un cambio en Cuba al incorporarlo más a la familia de naciones y al permitir que Estados Unidos y Cuba interactúen juntos. Estuve allí y no sé, hace 3 o 4 años. Ellos son una sociedad vibrante. Admiro a la gente y son emprendedores. En realidad quieren iniciar pequeñas empresas, quieren abrir restaurantes, quieren ser parte de la democracia de Estados Unidos, ya sabes. Sentí entre la gente que querían más democracia en Cuba. Pero la forma de conseguirlo no es cerrarse, es abrirse. Venezuela fue un caso muy complicado porque básicamente tenemos un gobierno en Venezuela que es descendiente de un golpe militar. Y ese golpe militar se ha sentido durante 20 años. Y Maduro permite algunas formas básicas de democracia plena. Pero la verdad del asunto es que las elecciones están precocinadas antes que se lleven a cabo. Entonces creo que en los dos casos son algo diferentes. En realidad, espero que a medida que pase el tiempo, Estados Unidos se abra nuevamente con Cuba. Creo que en Venezuela hay que apoyar a las fuerzas demócratas en Venezuela, lo que tiene mucho sentido. Su opinión sobre las relaciones raciales en los Estados Unidos. El pecado original de Estados Unidos es la esclavitud y las secuelas de la esclavitud, segregación, discriminación, trato desigual. Y con el asesinato de George Floyd, creo más y más estadounidenses llegaron a reconocerlo. Y Breonna Taylor y todas las demás personas que se han convertido en víctimas del abuso policial. Creo que Estados Unidos ha comenzado a reconocer que el momento de ajustar cuentas es aquí. Si Biden gana, creo que verá algunos avances importantes en esa área. Pero es un imperativo moral. De hecho, el presidente Kennedy fue el primer presidente estadounidense, lo dijo en 1963, en decir que este es un tema moral, tan antiguo como las Escrituras, y es hora de que lo tratemos. Profesor Schramm, no solo usted es una leyenda en el Partido Demócrata, sino que ha contribuido a dar forma a acontecimientos políticos críticos a lo largo de los años. ¿Qué le hubiera gustado saber al comienzo de su participación en la consultoría política que ya sabe y hubiera hecho su trabajo aún más efectivo? Que había un secretario del condado en el condado de Palm Beach que iba a diseñar algo llamado la papeleta electoral tipo mariposa. Así que la gente que estaba tratando de votar por Al Gore, en realidad se le hizo el recuento de votos para Pat Buchanan. Bueno, la elección de Al Gore cambió la historia de la nación. Poco después de este periodo experimentamos el comienzo de la guerra contra el terrorismo y todo lo que vino con ella.
o no habría habido guerra en Irak. El beneficio de medicamentos recetados para personas mayores en realidad se habría pagado y el gobierno habría tenido el poder que explícitamente no tiene, según la ley que aprobó para negociar precios con las empresas farmacéuticas. Habríamos avanzado en el cambio climático mucho antes y mucho más decisivamente. No hubiéramos tenido el tipo de desregulación masiva que ayudó a alimentar el colapso económico de 2008. Entonces sí, vivimos en un mundo muy diferente. Ahora, como consultor político senior, ¿cómo se siente un consultor político durante 4 años después de las elecciones, gane o pierda, sabiendo que fue parte de la manera de quiénes son los líderes ahora dando forma a los grandes acontecimientos del país? Bueno, obviamente yo tenía el corazón roto porque Al Gore no fue investido, que la Corte Suprema actuó como la sala de un comité político y por un voto instaló al presidente Bush. Pero eso es un pesar personal. Lo que más lamento es que esto tuvo enormes consecuencias para el país en el mundo. Sabes, siempre digo que el presidente de los Estados Unidos es el presidente del mundo, pero únicamente las personas en los Estados Unidos pueden votar en las elecciones. Trump puede haber erosionado eso hasta cierto punto, pero la realidad es que el presidente de Estados Unidos tiene un peso enorme y una influencia enorme en todo el planeta. Así que yo lamento profundamente no haber evitado la guerra de Irak, que no avanzamos en la atención médica de la manera correcta, que no avanzamos en el cambio climático y hay tanta gente que sufrió, tanto en 2008 y 2009, cuando la economía colapsó, no solo aquí, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Usted ha sido una fuerza en el Partido Demócrata y su influencia todavía se siente y definitivamente ha sido guía a través de los años, ha ayudado a moldear la nación de una forma u otra. Le agradecemos su presencia y esperamos volver a verle en el futuro. Realmente lo disfruté. Muchas gracias. Bueno, esa es la visión de un estratega prominente del Partido Demócrata. Los invitamos a seguirnos en el próximo episodio, cuando uno de los líderes más influyentes de los últimos años en el Partido Republicano comparta su punto de vista sobre la visión del país en las arenas nacionales e internacionales. Hasta la próxima oportunidad, cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias.